Muy buenos días a todos. Soy el alumno Carlos Alberto Blanco, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en Administración de Empresas. Este video lo hago para la área de conocimientos de antropología. El tema es la cultura. El punto de vista que tenemos de cultura a través de la antropología. Para ello, pues, iniciamos diciendo qué significa la cultura. La cultura es simplemente, entre los estudios que se han hecho para la antropología, viene siendo un aprendizaje desde el ámbito social, de las características que conforman un ente social, un grupo social. Esa es la cultura para la antropología. De ahí su importancia de estudiarla, ya que si comprendemos esas características especiales que hacen conformar un grupo o subgrupos dentro de una sociedad, podemos establecer conductas o maneras en que esos mismos grupos culturales pueden reaccionar o pueden actuar. De ahí la importancia de estudiar la cultura desde un punto de vista antropológico. Dentro de los conceptos de cultura encontramos dos importantes. Los materialistas, que se enfocaban más que todo en esas cosas, objetos, materiales, que daban características especiales a cierto grupo, la utilización de ciertas herramientas y demás entes que utilizaban dentro de una sociedad y los caracterizaba por ese mismo uso. Y por el otro lado tenemos un concepto mentalista que habla de las normas y comportamientos que se desarrollaban dentro de estos grupos culturales. Un ejemplo, por así decirlo, las creencias en una cultura indígena, que por ejemplo los sacrificios que hacían para idolatrar a dioses o conseguir beneficios, estos son conceptos mentalistas para desarrollar sus necesidades. Por otro lado tenemos que encontramos una variación o una confusión muy presente sobre lo que es sociedad y lo que es cultura. Para esto vamos a tener en cuenta que la sociedad es un grupo de personas o individuos que la conforman, que tienen una características parecidas que los hacen agruparse en una sociedad. Y la cultura, por su parte, es esas actividades o esas formas en que ellos conviven dentro de esa sociedad. Por eso es que entre las sociedades encontramos subgrupos culturales, porque no todos siguen la misma línea del grupo grande que es de la sociedad. Entonces, de ahí es importante también tener en cuenta que la cultura puede haber de muchas formas, en muchos sentidos, en una misma sociedad. Por último, es importante tener en cuenta tres conceptos claros. La enculturación, que es un proceso de aprendizaje de la cultura. Se puede dar de dos formas: una forma consciente y una forma inconsciente. La forma inconsciente es la que nosotros obtenemos desde nuestro punto de la niñez, porque todo lo que observamos, todo lo que recibimos de la niñez, todo es absorbido y aprendido de tal cual como nos enseñan desde niños. Ya cuando crecemos empezamos esta etapa consciente en donde elegimos básicamente qué queremos y qué no queremos adaptar de esas culturas. Por eso se dice que muchas culturas no son representaciones directas de culturas anteriores. Es decir, yo no soy representante directo de toda la cultura que estuvo antes que yo o de mi familia. Yo adapté ciertas fases de esa cultura a un presente. Tenemos también lo que es el relativismo cultural. ¿A qué va esto? El relativismo cultural lo que hace es darnos una veracidad entre culturas. ¿Qué quiere decir esto? Que cada cultura maneja su verdad, su actuar, y para lo que hacen, piensan o se desarrolla dentro de una cultura siempre va a estar bien. Diferente si yo tomo de lo que yo pienso o creo en mi cultura y lo paso a otra cultura o lo demuestro en otra cultura, muy probablemente no sea agradable. Por último, tenemos el etnocentrismo. ¿Esto qué lleva? A que yo elevo mi ego, por así decirlo, y creo que todas las actitudes, todas las decisiones y todos los actuares de mi cultura predominan y son mejores que las de otras culturas. Espero que estos pequeños temas y esta
estudio de la cultura desde la mirada antropológica les haya sido de agrado y haya sido de su entendimiento. Muchas gracias.